Hola, hola, saludos a todos. Quiero compartir con todos ustedes, quiero hablar sobre el pecado de Adán y Eva. Voy a dar citas bíblicas de algunos personajes que también han cometido el pecado de la desobediencia desde un principio que Adán y Eva cometieron. Pues al igual que ellos, también nosotros estamos cometiendo el pecado de la desobediencia porque no hemos escuchado la palabra de Dios, no queremos escuchar la palabra de Dios y por eso hemos sido arrastrados de ese pecado de la desobediencia. Pues bien, vamos a utilizar la Sagrada Escritura. La Biblia Latinoamérica. Vamos a ir a Génesis 2:15. En Génesis 2:15 dice así: Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Pues bien, aquí vemos que Dios le dio al hombre un mandamiento. ¿Y cuál fue el mandamiento? Dice la Sagrada Escritura, dice: y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento, le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Vamos a pasar también a Génesis capítulo 3, versículo 1, dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen morirán. Pues aquí vemos pues tanto como Adán y Eva sabían de ese mandamiento que les había dado, pero por la desobediencia, por haber escuchado a la serpiente, desobedecieron a la palabra de Dios. Y nos dice en el versículo 4, dice: la serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Pues aquí vemos el engaño que la serpiente engañó a Adán y a Eva. Y pues por la desobediencia, por haber obedecido pues a la voz de Satanás, desobedecieron a la voz de Dios, del mandamiento que se les había dado. Y dice en el versículo 6, a la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. En el versículo 17 de Génesis capítulo 3 dice así: al hombre le dijo: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Y en el versículo 23 de Génesis capítulo 3 dice así: y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara la tierra
de la que había sido formado. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Pues bien, aquí nos dice la Sagrada Escritura pues que dice, y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara la tierra. Así que fue expulsado pues el hombre y la mujer del jardín de Edén por haber desobedecido a la palabra de Dios. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín. Pues vamos también a pasar a Génesis capítulo 19, versículo 15, dice así: Al amanecer los ángeles apuraron a Lot, diciendo: Date prisa, toma a tu esposa y a tus 2 hijas y márchate. No sea que te alcance el castigo de esta ciudad. Y como él aún vacilase, lo tomaron de la mano junto a su mujer y a sus 2 hijas, porque Yahvé había tenido compasión de ellos, y lo llevaron fuera de la ciudad. Una vez fuera le dijeron: Ponte a salvo por tu vida, no mires hacia atrás ni te detengas en parte alguna de esta llanura, sino que huye a la montaña para que no perezcas. Pues aquí vemos que los 2 ángeles pues le dijeron a Lot y a su esposa y a sus hijas pues que no miraran hacia atrás, pero vemos en el versículo 19, perdón, en el capítulo 19, versículo 26 dice: La mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Pues vemos pues que desobedeció a la palabra de los ángeles, a la palabra de Dios, y por haber mirado hacia atrás no quiso obedecer a la voz de Dios, a la voz de los ángeles. Pues bien, vamos a pasar también a Números capítulo 20 y versículo 7, dice así: Yahvé le dijo a Moisés: Toma tu varilla y junto con tu hermano Aarón reúne a toda la comunidad, y a la vista de todo le dirás a la roca que dé agua, harás que brote para ellos agua de la roca, y se la darás a beber a la comunidad y a su ganado. Moisés sacó la varilla que estaba ante Yahvé, tal como se le había ordenado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la comunidad frente a la roca. Y Moisés dijo: Oigan pues, rebeldes, así que nosotros vamos a hacer brotar para ustedes agua de esta roca. Moisés levantó su mano y golpeó 2 veces la roca con su varilla. Entonces brotó agua en abundancia y tuvieron para beber la comunidad y su ganado. En el versículo 12 dice: Pero Yahvé dijo a Moisés y Aarón: Ustedes no han tenido confianza en mí, ya que no me glorificaron ante los israelitas. No harán entrar a esta comunidad en la tierra que les daré. En el versículo 23 dice: Yahvé le dijo a Moisés y Aarón cuando estaban en el monte Hor, en la frontera con Edom: Aarón tiene que ir a reunirse con sus padres. No entrará en el país que les daré a los israelitas, porque ustedes no siguieron mis órdenes en el oasis de Meriba. También aquí Moisés y Aarón pues también desobedecieron a la palabra de Dios, porque él les dijo que hablara a la roca para que saliera agua. Y Moisés dice que dio 2 golpes con la varilla, le dio 2 golpes a la roca,
y no escuchó, desobedeció pues a la voz de Yahvé, a la voz de Dios, y por no haberle dado la gloria a Dios, dice. Pero Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: ustedes no han tenido confianza en mí, ya que no me glorificaron ante los israelitas. No harán entrar a esta comunidad en la tierra que les daré. Pues bien, nos dice pues la Sagrada Escritura que por haber desobedecido, Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Al igual que ellos, también a nosotros nos puede tocar la misma suerte por no obedecer la palabra de Dios. Dice Hechos de los Apóstoles 5:29, dice Pedro y los apóstoles: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero nosotros al revés, obedecemos más bien la voz de los hombres y no a la voz de Dios. Por eso estamos pues cayendo también en el mismo pecado que estos personajes bíblicos. Pues bien, vamos también a pasar a Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 16, dice así: entonces Samuel dijo a Saúl: basta, voy a comunicarte lo que me dijo Yahvé esta noche. Saúl le dijo: habla. Samuel le dijo: ¿no te convertiste en jefe de las tribus de Israel? ¿No te consagró Yahvé como rey de Israel cuando eras tan poca cosa a tus propios ojos? Yahvé te había confiado una misión, te había dicho: anda, condena al anatema a los amalecitas, harás la guerra a esos pecadores hasta exterminarlos. ¿Por qué no hiciste caso a la palabra de Yahvé? ¿Por qué te abalanzaste sobre el botín? ¿Por qué hiciste lo que es malo a los ojos de Yahvé? Saúl respondió a Samuel: hice caso a la voz de Yahvé, hice una expedición por donde Yahvé me había mandado. Capturé a Agag, rey de Amalec, y condené a Amalec al anatema, pero el pueblo se separó del botín lo mejor del ganado, menor y mayor, lo excluyó del anatema para ofrecerlo a Yahvé, tu Dios, en sacrificio. En Gilgal, Samuel le contestó: ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad más que la grasa de los carneros. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé, Yahvé te echa de la realeza. Versículo 24 dice: Saúl dijo a Samuel: tuve miedo al pueblo e hice lo que me pedía. Por esta razón pequé y desobedecí la orden de Yahvé y sus palabras. Pues aquí vemos pues la desobediencia por haberle escuchado más bien a los hombres que a la voz de Dios. Por eso cometió ese pecado de la desobediencia. Y Dios dice pues la palabra de Dios que se le fue quitada la realeza a Saúl. Pues bien, vamos a pasar también a Romanos capítulo 5, versículo 12.
Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así la palabra de Dios. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. En el versículo 18 dice de Romanos capítulo 5, dice, pues si es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos, asimismo la reabsolución merecida por un solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo toda una multitud es constituida justa. Pues vamos a pasar también a Primera carta de Juan capítulo 3. En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7 dice así: hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Vamos a ir también a Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice así la palabra de Dios. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándolos para el día del juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados. Y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. También condenó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los malvados del futuro. Pues aquí vemos pues las consecuencias que por no obedecer pues a la palabra de Dios, Dios no perdonó a los ángeles. Y lo mismo también va a pasar con todos nosotros si no estamos obedeciendo pues a la palabra de Dios, si estamos escuchando a la voz del diablo, a lo que nos lleva pues a pecar, a lo que a nosotros nos gusta, pero estamos pues cayendo en el pecado. Si es algo sobre la fornicación, sobre el adulterio o cosas de esas que nos llevan a pecar, pues estamos desobedeciendo a la palabra de Dios. Bueno, hermanos, pues sería todo el día de hoy. Hasta luego. Adiós.